Tal vez migramos más hombres por la presión social de ser el alfa o el que todo lo puede. De nacionalidad ecuatoriana y con 20 años de edad, salió del país rumbo hacia los Estados Unidos y nos dio acceso a estas imágenes. De lo que va del año, él, al igual que 1.350.015 ecuatorianos, han ingresado a este país, de los cuales el 75% son hombres. Y según datos del CBP, la mayor población que migra al país lo realiza de forma irregular. Y justamente en esta frontera, en el puente llamado Rumichaca, fueron 103.915 ecuatorianos que salieron en el 2023. Para muchos, escuchar las cifras de migrantes irregulares ingresando a Estados Unidos se ha convertido en absolutamente solo eso, cifras. Y no nos detenemos a pensar que cada uno de ellos tiene una historia o algo nuevo que enfrentar. Pero precisamente si son hombres los que más han salido de nuestro país, ¿por qué no se está hablando de lo que vivieron o posiblemente puedan vivir aquellos que están saliendo de Ecuador? Gracias a mensajes privados que llegaron a redes sociales de comunicación saludable, conocí casos de abusos sexuales que viven los migrantes. Pero 2 de estos mensajes llamaron mi atención, donde comentaban que los abusos cometidos a hombres migrantes son tan aberrantes que prefieren callar o estar bajo el anonimato. Pero una vez que teníamos esta información, quisimos corroborarla, buscándola en internet. Pero para nuestra sorpresa, no hay documentación de este tipo de casos, que llamaron obviamente nuestra atención. Viajamos de Ecuador a la frontera de Estados Unidos con México para documentar esta fuerte realidad. Siendo las 5 de la mañana, con el acompañamiento de agentes del Border Patrol y sin poder observar la presencia de migrantes irregulares, hicimos el recorrido de una parte del muro fronterizo, mismo que tiene una extensión de 3.152 kilómetros y de altura puede medir entre 5 a 9 metros. En el conocido muro fronterizo que divide los países México-Estados Unidos, específicamente las ciudades de McAllen y Reynosa. Como indicaron los agentes de la patrulla fronteriza, en esta parte del muro, al finalizar, está construido de un material tan fino que impide a los migrantes irregulares hacer el anhelado cruce. Pero para aquellos que se dedican a la trata de personas o popularmente llamados coyotes, es otra la realidad. Y no existe impedimentos para encontrar la manera y guiar a aquellos que emigran de esta forma, exponiéndolos a ciertos riesgos y en muchos casos tratándolos como cifras y no como personas. Siempre ha sido un ingreso bastante irregular, dependiendo del número, ¿verdad? Siempre es diferente, es muy variante. Te puedo decir que un día pueden entrar 100 personas. Alrededor de octubre o septiembre del año pasado, en un día vimos alrededor de 3.000 personas, ¿verdad? Por obviamente, te digo, siempre es diferente. Pero según los agentes de la patrulla fronteriza de este sector de Texas, han ingresado en los últimos 3 meses de 200 a 300 personas a diario. Pero la particularidad que han notado cuando un hombre ingresa a Estados Unidos es diferente a la de una mujer migrante. Por darte un ejemplo, normalmente siempre se ven más hombres, hombres adultos, ¿verdad? Solos. Las mujeres normalmente las vemos obviamente con sus familias, ¿verdad? Siendo acompañadas, ya sean de sus hijos o maridos. Es raro que sí se ven casos, ¿verdad? Pero no es tan frecuente ver a la mujer sola. Aquellos migrantes que ingresan en familia no están exentos a sufrir extorsiones, maltratos, robos, abuso sexual o cualquier tipo de violencia que afecte a su integridad, como es el caso de José, nombre ficticio de nuestro testimonio protegido y quien nos alentó en realizar esta investigación. Pagué $18,000 para que mi mujer, mi hijo y yo pudiéramos ir hasta Estados Unidos. Yo nunca, ni en el peor de los sueños, pensaría que iba a lamentar para toda la vida este hecho. Si yo salí de Ecuador con mi familia, fue con la intención de que acá tuviéramos paz, porque trabajo y seguridad es algo que en Ecuador no nos podía regalar, ni antes ni peor ahora. Pero cuando me pasó esto, yo solo quería morir. También el sector de Piedras Negras, 2 guías o coyotes, o como lo quieran llamar, atentaron contra mi mujer con la intención de defenderla y que mi hijo no viera esta situación. Yo les rogaba, les imploraba y esta gente me golpeaban, patada tras patada por toda la barriga y me arrastraron unos matorrales y me dijeron: ¿qué quieres?
Y obviamente les dije que no les haga nada, que si quieren mátenme a mí, déjenlos a ellos libres. Ellos se reían como son de burla, yo solo le gritaba a mi mujer, corra, corra. Ellos en un rato me dijeron, ¿qué nos das a cambio? Y yo les dije mi vida, y me dijeron, no sirve para nada, y ahí me dijeron muchas malas palabras. Me pusieron un arma en la cabeza, y uno de ellos me violó. La Organización de Naciones Unidas ha calificado a la ruta terrestre de México y Estados Unidos como la más mortal, porque al menos de 686 personas murieron o desaparecieron en el 2023, y 43 de ellos fueron ecuatorianos. Estos datos se vuelven palpables cuando existen evidencias, cuando hay quien apele ante una necesidad. Pero, ¿qué pasa cuando nadie reclama o nadie busca ayuda? Pero así también, ¿qué pasa cuando hay casos que no son registrados? Porque justamente las políticas no son tan claras al momento de hablar de abusos sexuales en migrantes hombres. Sin embargo, si las políticas han estado centradas en el hombre, estas generalmente no han entendido al hombre como género. El trabajo de evidenciar una realidad poco hablada se vuelve aún más compleja cuando las fuentes oficiales no han podido documentarla, porque las víctimas no lo comunican. En consideración, tanto en la experiencia que ustedes ha trabajado en esta zona fronteriza, ¿por qué creen que los hombres no lo hablan? Yo creo que por vergüenza. Yo creo que por vergüenza porque un hombre no quiere confesar que lo abusaron, aunque si fuera sexualmente o físico o emocional o lo que sea. Yo creo que le da vergüenza y no quiere decir a los oficiales. También le hacen entrevistas si necesitan ayuda médico, le dan ayuda médico, también tienen unos servicios. Yo no sé en total cuáles son todos, pero sí tienen servicios para ayudar a las víctimas. Aunque no existan cifras exactas o inclusive registradas, estos son casos que por obvias razones son tratados con mucha mesura por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. No tenemos datos que te puedo dar, pero sí pasa. Como te dijeron ayer, sí pasa violencia de mujeres y de hombres en su viaje desde su país hasta acá. Hay muchos peligros porque toda la gente con quien viene no son buenos. Al día siguiente, como parte de nuestro recorrido, consistía en ir a conocer otros puntos de ingreso que eligen los migrantes que llegan a Estados Unidos de forma irregular. Tal es el caso que nos trasladamos al llamado Río Grande o Río Bravo para territorio mexicano, donde encontramos objetos personales de aquellos que pasaron por aquí, enfrentándose a ciertos desafíos como la violencia y a los grupos del crimen organizado, como también el riesgo de no poder cruzar el río. Una vez que los migrantes atraviesan el río tan peligroso llamado Río Grande o Río Bravo, que puede medir hasta 30-40 metros de profundidad, quienes corren con la suerte y atraviesan hasta estos matorrales y llegan a este punto, deben de caminar 2 millas para recién encontrar una carretera que conecte a un lugar donde ellos puedan pedir ayuda. De lejos se puede observar a posibles migrantes realizando actividades como cualquier persona, disfrutando de un día de sol del verano estadounidense. Pero esto es solo suponer, porque cada migrante trae su propia historia, que pocos se atreven a compartirla. Pues no sabemos si son aquellos migrantes que logran pasar territorio mexicano sufriendo algún tipo de violencia que afecte su integridad, que perdieron algún familiar en el Río Bravo, o que simplemente están esperando la noche para atreverse a cruzar. En este punto de nuestro reportaje no habíamos encontrado algún migrante que nos permita conocer su historia. Así que decidimos ir hasta el puente de control fronterizo de Reynosa Hidalgo y durante 3 horas esperamos encontrarnos a quien llamaremos Leonardo, mismo quien nos comentó lo más fuerte que tuvo que vivir en su travesía. Como les digo, fue algo muy duro. La selva fue lo más duro que un emigrante pudo pasar. Al igual sufrimos de extorsiones en todo el camino, Guatemala, Honduras, pasamos por Costa Rica. Uno de los países más duros fue Guatemala.
En cada travesía de los autobuses se subían agentes migratorios a pedirles dinero, se escuchó abusos sexuales en el mismo autobús. Es una travesía muy dura, en la cual avanzamos de llegar a lo que es la frontera de México, en la que de la misma manera fuimos secuestrados. Nos secuestraron en la parte de lo que es de Tapachula. Nos sacaron $1,500 por persona. En mi caso estábamos en ese tiempo 12 personas, y de a malas nos tocó reunir el dinero para que nos puedan sacar. Y sinceramente en todos lados somos vistos como una mina de oro por el mismo hecho de ser dolarizados. Y es aquí donde ingresan aquellos migrantes quienes aguardan que las autoridades de Estados Unidos les permitan el acceso mediante la aplicación CBP One, donde también podemos captar imágenes de migrantes llamando a familiares o conocidos para proceder con su destino. E incluso muchos de ellos comienzan a asimilar la realidad de lo vivido, como el caso de quien llamaremos Raquel. Eso es horrible, no se lo deseo a nadie, eso es horrible, horrible. Y ahí hacen violaciones y todo, pero gracias a Dios nosotros pasamos pues con esa suerte de que no nos pasó nada, solo vimos cosas que pues muertos y eso, gente que se caía cuando venían, se dañaban las piernas y eso. Texas es uno de los estados más grandes del territorio estadounidense, que abarca cerca de la mitad del límite internacional entre Estados Unidos y México. Pero para los migrantes llegar a este lado fronterizo ya es un logro, en comparación del tramo más duro, como ellos lo denominan, a México. Yo ya me iba a regresar, la verdad, yo me iba a regresar porque ya era demasiado tiempo que llevaba viajando, mucho gasto de dinero, y después de 64 días de sufrimiento y pasar retenes, pagar mafia, pagar coyotes, definitivamente no es un viaje que yo volvería a hacer. Muchos de ellos migran obligados por la necesidad económica o los riesgos que implica vivir en Ecuador, pero la mayoría lo hace con el deseo de cumplir con el rol de hombre proveedor, para impedir ciertas privaciones a los suyos y poder repetir la historia de aquellos que sí les ha ido parcialmente bien. Pero, ¿vale la pena callar lo peligroso que resulta realizar este viaje? Para tratar de resolver ciertas dudas sobre estos temas, hablamos con algunas organizaciones que trabajan con migrantes en estos sectores de México y Estados Unidos, como es Médicos Sin Frontera. Mira, lo que yo podría decirte es que desde nuestra experiencia en nuestros proyectos, pues podemos dar testimonio de que pues son las mujeres quienes mayoritariamente se acercan a solicitar nuestra asistencia en estos casos, considerando sobre todo que hay fuertes estigmas sobre las personas que son sobrevivientes de violencia sexual. En el caso de los hombres, este estigma lamentablemente es aún mayor, ¿no? Algunos de ellos pues sustentados en el machismo, en la desinformación, el estigma también de ser rechazados por la sociedad, inclusive me atrevería a decir que de perder su identidad como hombres, ¿no? En esta cultura machista en la que se cree que solamente las mujeres podemos ser objetos de este tipo de agresiones de tipo sexual, porque a veces es muy difícil inclusive que ellos se puedan reconocer o percibir a sí mismos como víctimas de violencia sexual, y pues aún más reconocerlo de manera abierta para con otra persona, ¿no? Por el miedo de ser juzgados, por el miedo de ser rechazados. De lo que va del 2024, Médicos Sin Fronteras ha atendido a 206 ecuatorianos en varios requerimientos de su salud física y mental, pero ellos reiteran que el trabajo de una atención óptima es en estos casos necesarios acudir antes de las 72 horas del hecho.
impacto que este tipo de agresiones tiene en la salud mental de las personas es un impacto grave y severo. También me atrevería a decir que por eso la importancia de que, y vuelvo a reiterar, las personas sean atendidas antes de las 72 horas, no solamente por la atención médica y el kit de medicamentos que nosotros podemos dar, ¿no?, para prevenir infecciones de transmisión sexual, sino también para dar la atención psicológica oportuna que permita mitigar riesgos en salud mental a futuro, ¿no? Lamentablemente, entre más transcurre el tiempo y la persona no recibe la atención, pues los efectos y el daño pueden irse intensificando también en medida de que esto avance. El modelo de masculinidad que construye la migración irregular, o por lo menos aquellos hombres que seleccionamos para mostrar sus testimonios en nuestros reportajes, coinciden con el deber de salir a buscar un futuro mejor para sus seres queridos, sin importar ciertos desafíos que deben vivir. Cuando se rompe el silencio, se aporta a la construcción de nuevas necesidades, se aporta a la verdad, a la justicia y a la mejor toma de decisiones. Conversamos con el jefe de policías de la localidad, Mission, quien menciona que muchos de estos hombres que han sufrido abusos no piden ayuda por varios temores. Que sea bien claro que si hay una persona que es víctima, o sea nacido aquí o que sea un inmigrante, los vamos a proteger igualmente, porque ese es el interés de nosotros, ayudarles a la gente que son víctimas de crímenes. No queremos que tengan miedo y que no lo reporten porque tienen miedo que los vamos a mandar para atrás. Ese no es el trabajo de nosotros. Inmigraciones son los que les ayuda a uno para obtener o recibir ciertas visas por ciertas cosas. Por ejemplo, si eres una víctima de un crimen, es importante que lo reporten con la autoridad y no tengan miedo que le van a deportar. Ese no es lo que queremos. Lo que queremos es ayudar a las víctimas de crímenes. Ser víctimas de cualquier tipo de violencia es desgarrador, pero también hay migrantes que cuando creen haber terminado su odisea, ocurre lo menos esperado por ellos y por sus familiares, como es la muerte. Falfurrias es un puesto de control crucial que muchos migrantes lo evitan, con la finalidad de no encontrarse con los agentes del Border Patrol, sumándole así a su trayectoria espacios desérticos, donde lamentablemente no lo resisten por las altas temperaturas, falta de hidratación o incluso por ser atacados de animales que habitan en estos espacios. Y así es como se visualiza el cementerio de Falfurrias. Muchas lápidas constan con apellidos latinos. Otras incluso se ven sólidas, así, sin identificación. Pero como indican las autoridades de este territorio, tal vez los forenses tengan mucha información, pero no hay a quien entregarles. Por medio del trabajo especializado de autoridades y fundaciones que laboran en este territorio, se intenta identificar aquellos cuerpos encontrados en el desierto, para luego ser trasladados al cementerio y finalmente dar esta terrible noticia a quienes llaman por sus víctimas. Las llamadas son telefónicas por la mayor parte, pero sí llega mucha gente, muchos migrantes de varias partes del país a buscar a su ser querido, porque saben que en esta zona se desapareció. Vienen aquí a seguir buscando y muchas veces las personas ni saben, no tienen ni la menos idea de dónde cayó la persona, dónde se desapareció. Y es aquí en la ciudad de McAllen donde hemos analizado los primeros efectos de la migración en los ecuatorianos y las experiencias masculinas de vivir el proceso migratorio. Pero ahora es momento de ir a conocer la realidad que enfrentan aquellos que lograron pasar la frontera.